Bien, buenos días. Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias su asistencia. A nombre de IRC y a nombre de DEIA, les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Queremos presentarles las dos compañeras que luego van a presentar la experiencia, decirles rápidamente en dónde se inscribe la misma, ¿no? Ustedes van a ver y van a palpar, digamos, una experiencia de hogares comunitarios, de cuidado a los niños y las niñas, ¿no? Cada vez se visibiliza más un tema de larga data en nuestro país, que es la poca, escasa, limitada presencia de servicios públicos, sobre todo en las zonas de mayor complejidad que tiene el país. Ustedes las conocen muy bien, ¿no? Y la presencia de servicios de atención a la primera infancia siempre han sido limitados, siempre han sido complejos, y las propias prácticas o ritmos y rutinas que tienen los servicios públicos suelen no compadecerse con los propios ritmos, requerimientos inclusive de la propia comunidad. En ese marco, por iniciativa de IRC y de DEIA, se desarrolló durante un lapso de tiempo importante una metodología, una propuesta que se fue inscribiendo, que se basa en dos cosas fundamentales. Uno, en confiar en la comunidad, en la familia, y dos, irrumpir o buscar superar, digamos, un clásico mecanismo en los proyectos de atención comunitaria de individuos, organizaciones, personas externas que desde afuera vienen, ¿no es cierto?, e inscriben o desarrollan una propuesta. Lo que ustedes van a ver ahora es una propuesta de atención desde las familias, desde la comunidad. El rol que han tenido las dos instituciones ha sido obviamente la metodología y empoderar, que ya les irán comentando. Pero en lo fundamental es la comunidad, que con sus propios saberes, con sus propias prácticas, ritmos, etcétera, etcétera, da respuesta al cuidado infantil, materno-infantil inclusive, como una respuesta propia y sostenida por la propia comunidad. Les agradecemos muchísimo su presencia y pues a continuación presentamos la experiencia. Aquí voy a estar. A ver. Sí. Eso es. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marcia Ceballos y he trabajado de cerca en este proyecto que se denomina Manos que Cuidan, que ha sido, como dice Juan, gestionado por el Centro de Desarrollo y Autogestión y el Comité Internacional de Rescate. El proyecto se denominó Hogares Comunitarios de Cuidado Infantil y fue una respuesta para la primera infancia en situación de emergencia. En una primera parte vamos a ver la crisis de la población en movilidad humana, la crisis que afrontaba la población en movilidad humana en una de las zonas más vulnerables de la ciudad de Guayaquil. Los hogares comunitarios tienen como origen la respuesta a una emergencia. La propuesta surgió en el contexto de la crisis humanitaria provocada por el éxodo masivo de migrantes venezolanos desde su país de origen hasta Latinoamérica y el mundo en el periodo inmediatamente posterior a la pandemia. Familias enteras se vieron forzadas a abandonar Venezuela, una sociedad aquejada por la falta de alimentos y de otras condiciones mínimas para la supervivencia. Muchas emprendieron el viaje con niños y niñas en brazos y unas pocas pertenencias guardadas en una mochila. En el año 2021 había 803,000 migrantes venezolanos en Ecuador. De ellos, 88,320 niños se encontraban en el país y 54,000 no tenían acceso a servicios de educación,
Esto según fuentes del Ministerio de Gobierno. Esta es una foto de la entrada al Ecuador de las familias venezolanas y ahí se puede ver la cantidad de bebés, de recién nacidos que llegaban en esa oleada migratoria. ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto de la migración para la primera infancia? La migración lleva implícita, de hecho, de entrada, una menor protección de los niños y las niñas. En muchos casos implica la desintegración de las familias. Supone la pérdida del reconocimiento legal de niños y niñas en tanto sujetos de derechos. Niños y niñas pierden la posibilidad de acceder a servicios de protección y de salud y de educación. En Ecuador, los niños y niñas vivieron durante largos periodos de tiempo en la calle, no tenían acceso a alimentación, muchos entraron en el circuito de la mendicidad o del trabajo infantil. Los procesos migratorios de supervivencia producen efectos emocionales a corto, mediano y largo plazo, sin que las familias tengan condiciones de procesar la experiencia, de hablar de ella, de encontrar recursos simbólicos para dar una respuesta a lo que está sucediendo. Y por otra parte, la migración implica una ruptura de esa red familiar que en Latinoamérica es tan importante para el cuidado de los niños y las niñas, que es la familia ampliada. Es decir, aquí llegaban las mujeres con sus niños o las familias, el marido y la esposa y el niño, y llegaban a un país donde no tenían esa red de apoyo. Era claro que se requerían compromisos institucionales para atender esta emergencia. La creación de redes de apoyo, la generación de entornos protectores. Y ese fue el objetivo del proyecto Manos que Cuidan, diseñado y desarrollado por DIA, con apoyo técnico y financiero del Comité Internacional de Rescate. El proyecto Manos que Cuidan tuvo como epicentro Monte Sinaí, en Guayaquil. Esta zona, ubicada al noreste de Guayaquil, tiene una población de 240,000 personas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Información censal levantada por DIA en el año 2021 y 2022 determinó la presencia de 1,229 migrantes venezolanos en Monte Sinaí y en zonas aledañas a esta región. Al menos un 30% de los migrantes que se habían instalado en Monte Sinaí había hecho gran parte del camino, del recorrido de Venezuela a Ecuador caminando. Esta es una imagen panorámica de Monte Sinaí, donde se implementó el proyecto. Estas son las condiciones de la vivienda en Monte Sinaí. En esta zona, DIA implementa un proyecto desde hace 14 años con apoyo de una red comunitaria de salud. Aquí líderes y lideresas contribuyen a la prevención de la desnutrición crónica infantil y de la anemia, el cuidado materno-infantil, la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y un programa dirigido a adolescentes que vincula el arte y la salud integral. La red comunitaria de salud fue clave para la paulatina incorporación de las familias venezolanas en lógicas comunitarias. Pronto las mujeres embarazadas y los niños y las niñas migrantes se integraron a los servicios de salud que se ofrecían en territorio. Esa es una imagen de las lideresas inscribiendo en el programa de salud a una migrante venezolana. Los hogares comunitarios son una iniciativa de la comunidad en movilidad humana y ese es el valor que tiene esta experiencia. Durante los levantamientos censales, los grupos focales, las entrevistas, los recorridos por el territorio, se encontró que mujeres venezolanas realizaban tareas de cuidado de niños y niñas a cambio de un pequeño pago o de trueques por servicios o bienes.
Gracias a ese servicio, padres y madres podían salir de las comunidades a buscar ingresos de supervivencia, mayoritariamente en el comercio informal. DEIA e IRC se plantearon desarrollar un pilotaje para fortalecer 10 espacios de cuidado con acompañamiento técnico y metodológico, un equipamiento mínimo y apoyo para la alimentación de los niños y las niñas. La selección de los hogares se realizó luego de que el equipo técnico de DEIA visitara al menos a 70 familias venezolanas con niños y niñas menores de 5 años en movilidad humana. Y ese fue el punto de partida de los hogares comunitarios. 4 de los hogares comunitarios se instalaron fuera de Monte Sinaí y 6 en Monte Sinaí. La protección fue la línea de entrada al proyecto. Los hogares fueron seleccionados porque ofrecían plenas garantías de protección. Se aplicaron decenas de fichas técnicas y se realizaron decenas de entrevistas a la cuidadora, a las familias vinculadas al espacio y a personas del entorno del hogar. Las entrevistas fueron realizadas por la psicóloga clínica de la institución, educadores, promotores, coordinadores. Los hogares constituyeron una primera respuesta a la problemática de la primera infancia en movilidad humana en esta zona. Nacieron de la organización comunitaria, del frágil tejido social que fueron reconstruyendo las familias migrantes al llegar a nuestro país. Pero había mucho por hacer, pues las cuidadoras carecían de enfoques metodológicos para el cuidado. Los espacios donde permanecían los niños y las niñas no estaban equipados y no existía un acompañamiento técnico. Este es un hogar en funcionamiento, ¿no? ¿Por qué era necesario el enfoque metodológico? A manera de anécdota, queremos comentarles, digamos, 4 experiencias, ¿no?, de cuando llegamos. Entre las personas seleccionadas se encontraba una maestra venezolana que acogía en ese momento hasta 10 niños de varias edades. Allí conocimos a un niño que prácticamente no podía mover los brazos y las piernas porque había permanecido en un corralito durante mucho tiempo, porque la familia solamente podía alquilar una habitación, vivían muchos en esa habitación y el único espacio del niño era el corralito, ¿no? Entonces habría que afrontar este tipo de dificultades. Un segundo espacio que nos abrió las puertas pertenecía a la madre de un niño diagnosticado con trastorno del espectro autista. Y ella es una ecuatoriana venezolana, una autodidacta, pero cuando llegábamos, pues el niño permanecía siempre escondido en una habitación. En un tercer hogar, en una de las zonas de más alto riesgo de la ciudad, también había una decena de niños, la mayoría en edad escolar. Aunque este proyecto era de primera infancia, a los hogares llegaban niños de todas las edades, ¿no? Y no iban a la escuela porque ninguno de ellos había podido matricularse por falta de cupos, por falta de documentos o por falta de dinero. Las cuidadoras afrontaban las tareas de cuidado sin los recursos necesarios y les resultaba muy difícil diferenciar las responsabilidades de cuidado que ellas asumían y las que asumían las familias. Entonces, por eso era necesario ir diseñando estrategias de intervención en la comunidad. Se ofrecieron 2 periodos de acompañamiento a los hogares. El primero fue de 6 meses entre el año 2022 y el 2023 y el segundo de 4 meses en los años 2023 y 2024. El acompañamiento se realizó en medio de otras iniciativas dirigidas a niños y niñas, por ejemplo, los denominados espacios itinerantes de juego, que consisten en un conjunto de carpas que recorren las zonas más vulnerables de la ciudad de Guayaquil, llevando juegos y literatura infantil a niños y niñas. Estas son imágenes de los espacios itinerantes. Esta es otra imagen. Una de las cualidades de este proyecto, pues, es que en este proyecto cada niño cuenta, ¿no?
es lo que permitió desarrollar este proyecto? Creemos que que una de las claves de este proyecto fue que siempre estuvo como norte la acción sin daño, que es un concepto muy importante en el quehacer humanitario, y la sensibilidad al conflicto, porque estamos hablando de comunidades que, como ustedes saben, viven un gravísimo conflicto social en la actualidad. Y queremos mostrarles estas fotos para que vean un poco cuál es el entorno de los hogares, ¿no?, que se vive en los hogares. Para nosotros esta es una imagen emblemática porque se trataba de esto. Se trataba de que unos niños pudieran estar sentados alrededor de una mesa, en esta actitud de conversar entre ellos, de interactuar en un lugar de calma, por supuesto alejado de la calle, ¿no?, de los riesgos, de los peligros de la calle. Y bueno, y pensamos que lo que hace la diferencia es la mesita, ¿no? Es lo que hace la diferencia. Pensamos que, bueno, esta fotografía también es de las niñas que estaban en edad escolar y que no podían asistir, pero encontraban en el hogar un sitio donde tener libros, donde jugar, donde estar con otros. Este es el hogar del niño que les comentaba que visitamos y que tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista. El niño está allí con otros niños, ¿no?, integrado. Esta es una foto muy importante porque esta foto fue tomada en Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una de las zonas más peligrosas de la ciudad de Guayaquil. Y entonces aquí pues se ve a estas niñas en un ambiente de calma, de tranquilidad, de juego. Bueno, aquí está la maleta, este es un material. Una cosa muy importante de los hogares fue que se dotó de materiales, ¿no?, de un equipamiento y de materiales. Y ahí está la maleta que se entregó también a los hogares. Es una maleta de títeres que fue diseñada por Catherine en el contexto del proyecto. Claro. Niñas, familias que han tenido procesos de crisis migratorias donde hay mucho estrés tóxico, es muy difícil en Ecuador acceder a espacios de juego que sean gratuitos y que les facilite el juego como un vehículo para sanar y para socializar. Entonces es una maleta que es muy fácil de cargar, que los facilitadores pueden llevarlas a distintos puntos, y dentro de ella encuentran 10 juguetes que nos permiten desarrollar todos estos procesos, y los más importantes son los títeres para poder contar historias, narrar. Entonces esta es la maleta itinerante, que actualmente también la hemos podido articular en acciones con el Ministerio de Educación, con otros socios que también desarrollan acciones comunitarias para promover el juego. Dale, Marcia. Bueno, ahí los llamamos los materiales para sentir y dialogar. También hicimos unos microhuertos en los hogares, ¿no? Este es uno de los hogares y las macetitas que se ven allí, ¿no? Los recursos que ayudan a pensar. Se incorporaron materiales en base de clasificaciones internacionales de juegos y juguetes para la primera infancia, entre ellos los de construcción. También se puede jugar a ser artista. Aquí hay un ejercicio que hizo la cuidadora de alimentación saludable. Los hogares comunitarios han acogido a más de 1 centenar de niños y niñas en movilidad humana y de la comunidad de acogida, en dinámicas como las de las fotografías. La creación de entornos ha sido el resultado del gran paraguas denominado acción sin daño y de la sensibilidad al conflicto, conceptos principales, como hemos dicho, del trabajo humanitario. ¿Cómo se puede llevar la acción sin daño a la práctica? Ese era el gran desafío, ¿no? Lo primero fue una mirada objetiva para la selección. Eso significa que
se escogieron determinados hogares porque muchos podían integrarse. Había mucha gente en esto, ¿no? En este esquema de protección de los niños. Pero nos parecía que no todos ofrecían garantías de protección. Hubo que tener una mirada objetiva. Lo segundo fue lograr que las cuidadoras entendieran que un hogar es un buen lugar para un niño. Es decir, las cuidadoras pensaban en su espacio como en un CDI chiquito, como una escuelita pequeñita. Y tuvimos que convencerles de que en el hogar el niño va a estar bien y que si lo integramos a la dinámica y a las rutinas de los hogares. Por otra parte, hubo que delimitar el espacio, incluso en los lugares más pequeños, y eso se logró con un pequeño equipamiento, con un pequeño tatami, con unos pequeños muebles, y los niños inmediatamente reconocieron, identificaron que ese era su espacio, y permanecían la mayor parte del tiempo allí, ¿no? Este es un hogar, miren, la casa de la señora y luego el hogar implementado. Este es un hogar comunitario Mapasingue con su equipamiento completo. Los hogares fueron espacios para el restablecimiento de derechos. Una de las primeras actividades fue la inscripción de los niños y niñas y la elaboración de listados de asistencia. Los niños y niñas no disponían de documentos personales de identidad. Se quedaron en Venezuela, se perdieron, se mojaron en el camino, las familias no tenían sus documentos y por lo tanto no podían inscribir a los niños. Pero nos parece que fue súper importante este proceso de inscripción porque en la actualidad todos los niños y niñas tienen su cédula de identidad. Aquí estamos en el proceso de inscripción también, en una casa en Ciudad de Dios, me parece que es esta. Los hogares fueron espacios para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, particularmente aquellos que se refieren a restablecer el derecho a la supervivencia y al desarrollo, así como al juego y a la recreación. También fue necesario caracterizar el vínculo de la cuidadora con los niños y las niñas. Ese vínculo quedó definido como un cuidado afectuoso y respetuoso de los intereses y de los tiempos del niño y de la niña. El trabajo en relación al vínculo se realizó en talleres, pero también de manera individual con cada cuidadora mediante visitas a los hogares y tutorías. Ahí estamos en una capacitación, aquí está Carmita que está en la foto. La temática del cuidado, protección y desarrollo se instaló en la comunidad a través de las reuniones con familias vinculadas a los hogares y al entorno más próximo, así como con líderes y lideresas para la socialización del proyecto. La formación incluyó a todo el mundo. Ahí estuvimos facilitadores, promotores, cuidadoras, familia, la comunidad, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos de esa capacitación? Era establecer con claridad el rol de la cuidadora, porque piensen ustedes que estábamos en una situación de inseguridad total para esos niños, ¿no? Entonces había que establecer bien, determinar cuáles eran las responsabilidades de la familia y cuáles eran las responsabilidades de la cuidadora. También se introdujeron enfoques metodológicos orientados al cuidado y protección de los niños y niñas y la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y luego se destacó la importancia del juego en la infancia, porque los hogares tuvieron como centro el juego, permitir que los niños vuelvan a jugar. También se incorporaron nociones relativas a los diferentes dominios del desarrollo del niño y de la niña. Esa es una actividad de capacitación. Ahí están 3 de las cuidadoras. Siempre en la capacitación se abren espacios de cuidado, ¿no? En algún momento llegamos a tener a 65 niños reunidos a la vez, mientras los padres estaban en los talleres de capacitación.
Eventualmente los niños y las niñas permanecían en los hogares durante toda la jornada, por lo que era necesario organizar la dinámica del hogar. Y para eso se diseñó esto que llamamos una malla básica de funcionamiento. Sin embargo, cuando estábamos en las capacitaciones, una de las cuidadoras dijo, ustedes lo que quieren es que en el hogar haya rutinas. Era eso, es decir, estábamos por el buen camino, ¿no? Nosotros no podíamos introducir en los hogares una malla de funcionamiento, pero sí unas rutinas, ¿no? Esas que son tan necesarias para los niños y los niños, para que crezcan bien los niños y las niñas en un entorno de seguridad. Allí estamos capacitando en las mallas y entonces las cuidadoras le cambiaron el nombre por rutina. Un documento metodológico que está aquí, no sé, Catherine, fue elaborado en el contexto del proyecto de manera sencilla, con criterios técnicos que provienen de experiencias de cuidado muy largas. Logramos elaborar este documento metodológico que establecía las rutinas de los hogares y los parámetros técnicos que debía emplear el equipo del DIA. Yo creo que este documento sirvió sobre todo al equipo de DIA, a los promotores, facilitadores, a todas las personas que estuvieron en contacto con los hogares. La atención se realizaba con horarios flexibles, estamos hablando de familias en movilidad humana. La idea era que el niño podía entrar al hogar 1 hora, 2 horas, toda la jornada, durante una semana, durante 15 días. Es decir, era totalmente flexible para permitir que el niño tuviera la oportunidad de ir al hogar, de que pudiéramos acogerle en el hogar por el tiempo que pudiera la familia dejarlo allí. Luego se fueron produciendo procesos de reunificación familiar. Entonces vino la abuela, vino la tía, vino la hermana, y los niños pues se iban quedando en sus casas con sus familiares. Hay zonas en Guayaquil, en Monte Sinaí, por ejemplo, donde usted no puede encontrar una aguja. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces generamos dinámicas por las cuales las cuidadoras pudieran desarrollar juguetes con materiales reciclados. Hay zonas de nuestro país en el que una caja de cartón es un bien preciado, donde no hay una caja de cartón, donde no hay una hojita de papel. Entonces, allí la niña está mostrando la aguja que hizo la cuidadora para que la niña pudiera coser un corazón en su camiseta que dice love. O sea, es una experiencia muy bonita esta, ¿no? Estos son los juguetes elaborados por la cuidadora, se llama Mónica Hernández, ella está en Ciudad de Dios. La cuidadora, pensamos, podía contribuir a los procesos fundamentales que tienen lugar en la infancia, con recursos afectivos. Así podía contribuir. Se aconsejaba un estado de ánimo de calma, de ecuanimidad y alegría, así como el uso de una voz acogedora, que llamara al niño por su nombre, el nombre que empleaba su familia, y que resonara como una señal de protección. Aquí está la educadora y la cuidadora en una tutoría, ¿no? Así se realizan las tutorías en territorio, con la gente directamente. Un logro destacado de los procesos de crianza es que el niño y la niña experimenten el deseo de estar bien y saludable. El hogar podía restablecer el vínculo positivo de los niños y las niñas con la alimentación, pues muchas familias padecieron inseguridad alimentaria. El proyecto otorgó un monto para la compra de refrigerios para los niños y las niñas que permanecían en el hogar. La metodología que se empleó partía del supuesto de que entornos basados en el juego crean inmediatamente un estado de bienestar en los niños y en las niñas. O sea, a los niños hay que ponerlos a jugar, ¿no? No hay que tener ese afán de que aprendan, de que luego la escuela. En principio se trata de que los niños jueguen, ¿no? Que experimenten con distintos tipos de juego. Entonces en los hogares se establecieron periodos para que los niños y las niñas pudieran jugar, y la idea era que se respete la elección del niño y de la niña.
Y este respeto por lo que el niño desea hacer en el juego es una cualidad que fueron desarrollando las cuidadoras con el tiempo. No es algo que se logra con una reunión, sino con muchas visitas, con mucha conversación, con mucho trabajo dentro del hogar. Todos los niños y niñas juegan ciertamente, pero es necesario que los adultos generen, garanticen condiciones para el juego, libertad para desplegar el juego, disponibilidad de tiempo, espacio suficiente, materiales que inviten a jugar. El juego es la principal actividad del niño, la más creadora, la que le permite construir una identidad y desarrollar destrezas que le acompañarán a lo largo de toda la vida. La actividad del juego libre del niño es de investigación, es de interiorización de experiencias, es de experimentación y tiene un alto componente de bienestar y de aprendizaje. Como soporte de las actividades de desarrollo en los hogares, se contó con los manuales Wapushi. Estos manuales ofrecen una serie de actividades para niños y niñas de 0 a 3 años y están diseñadas para su uso a nivel comunitario. DIA desarrolló los juguetes que se ven allí, que se requerían para la puesta en práctica de las actividades Wapushi. Y además completamos la propuesta porque había niños mayores de 3 años y elaboramos una propuesta metodológica parecida a Wapushi con los juguetes para los niños más grandecitos. Además, se ofreció una atención mensual en salud. Aquí también está Carmita apoyando la tarea en uno de los hogares. Los resultados. Bueno, aquí está la cuidadora comunitaria, pues haciendo un ejercicio con el niño, ¿no? Haciendo un juego. Creemos que hay comunidades capacitadas para ofrecer cuidado y protección. O sea, el gran resultado del proyecto es que la comunidad se capacitó para el cuidado y protección. Y el segundo gran resultado es que niños y niñas fueron cuidados, protegidos y que ahora tienen deseos de aprender. Esos son los dos grandes resultados del proyecto, pero Catherine les va a presentar algunas cifras más específicas. Gracias. Gracias. Vamos a volver un momento al slide de los resultados y ahí damos paso un poco a las reflexiones y a las preguntas que nos quieran plantear. Bueno, solo contarles que Manos que Cuidan es un proyecto que se desarrolló en este periodo, pero continúa, sigue vivo, que en medio de la situación del país y de lo que está sucediendo, las personas cuidadoras de los hogares comunitarios de cuidado infantil continúan haciendo sus acciones. Y dentro de esta caja metodológica están los 8 módulos que lograron la construcción completa de este modelo que es Manos que Cuidan. En el primer módulo se describen las distintas características de todos los contenidos. En el segundo hay los resultados de una entrevista para poder diseñar todo el proceso. Realizamos entrevistas de juegos, juguetes y arrullos de la primera infancia migrante en Ecuador porque es importante partir de esa pertinencia cultural. Y por ejemplo, en los hogares comunitarios o en los espacios de juego no se cantaba solo la vaca Lola o las rondas comunes, sino también apropiamos rondas que son propias de la población venezolana y eso generó un poco más de sentido de pertenencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la primera infancia. Los otros módulos relatan jornadas de capacitación a cuidadores primarios en crianza amorosa, también en medios de vida para recuperarse económicamente, porque sabemos que las condiciones de los ingresos fijos son muy difíciles y esto se relaciona también con la economía del cuidado. Por tanto, es también fundamental garantizar a las familias medios de vida para poder cuidar mejor a la primera infancia. Y en el módulo 3 está todo el modelo de los hogares comunitarios de cuidado infantil. Decirles que es una proyección, que es una modalidad que sucede en el Ecuador. Si tan solo en Monte Sinaí se identificaron 70 mujeres que cuidan a niños en sus hogares, hagamos la dimensión de cuántas otras mujeres en el resto del Ecuador
cuidan a niños sin una supervisión, sin un acompañamiento técnico, y estos modelos son política pública incluso en otros países que garantizarían el acceso a la primera infancia y su cuidado. En cuanto a los resultados, aproximadamente 3.896 personas accedieron a información por estrategias comunitarias y también por una plataforma que nos permite acceder a esto, como lo es Infopalante Ecuador. ¿Y en qué preguntaban? ¿Cuáles eran sus dudas y sus necesidades de aprendizaje? Alrededor de fortalecer sus pequeños negocios, gestión de recursos y ahorro, crianza amorosa, salud, nutrición, acceso a la educación. Y en cuanto a la población, aquí podemos ver cuántos niños, niñas participaron en general en todo Manos que Cuidan, y decirles que esto también generó procesos de cohesión social. Las mujeres venezolanas que lideran estos hogares ya no son las extranjeras, ya no son externas a la comunidad, sino son esas personas que están cuidando a los niños y a las niñas. Entonces, eso también generó factores de cohesión. Son bastantes los resultados, aquí podríamos quedarnos hablando un montón de tiempo. Creo que Marcia hizo toda la representación sentida de lo que significa este proceso, el cual sigue vivo, y pues que sin duda queremos invitarles a que lo sigan conociendo. En este link pueden encontrar más resultados del proyecto. Entonces damos el espacio para las preguntas, las reflexiones, y podríamos también cerrar luego con un video de resumen de esta modalidad. Les escuchamos. ¿Listo? Adelante. Bueno, por un lado quisiera resaltar el trabajo que hacen ustedes. Hay mucha práctica, hay muchos resultados, y ver en fotografías y ver cómo también los productos nos da mucha esperanza que es posible mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en nuestras comunidades. Por eso yo aplaudo mucho ese proyecto que ustedes están generando. En ese marco yo quería hacer dos consultas y una reflexión. Una primera consulta, más allá del elemento de la comunidad que se capacita, las mujeres que se capacitan de la comunidad, ¿qué otro elemento más ustedes están trabajando o están dentro de su radar para que este proceso sea muy sostenible, que no sea un proyecto de un inicio a un final, sino que sea a largo plazo? La segunda consulta es sobre el tema de los socios, ¿no? Este proyecto cuenta con articulación de socios, sean instituciones públicas y privadas, que permitan también esa misma lógica de sostenibilidad. Y tercero, una reflexión que me parece súper interesante. Por ejemplo, yo soy de World Vision Ecuador, tenemos algunas metodologías parecidas a esto, pero con otro nombre, hablábamos acá con los colegas. Y a mí me parece súper interesante, por ejemplo, el tema de cómo la comunidad entendiendo ciclo intergeneracional con los jóvenes, por ejemplo. Qué interesante sería que dentro de esta iniciativa, jóvenes de la misma comunidad puedan conocer esta metodología, aprender la metodología, y que ellos puedan también crear, nosotros le decimos, esos espacios amigables para los niños y las niñas. Eso lo digo como una reflexión, creo que en esa misma lógica de poder compartir esa experiencia que hacen ustedes, como nosotros también lo estamos generando, sea muy productiva precisamente para la comunidad, ¿no? Cómo los jóvenes también elaboran estos procesos, ¿no? Y sean los que están al frente también de la comunidad en esa misma lógica de innovación, del cuidado, de protección a la niñez. Eso nomás quería. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. Bueno, sí, sobre la sostenibilidad creo, Catherine, que fue el primer tema, ¿no? Carmita, Juan, la sostenibilidad era un poco también la brújula, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que esto se sostenga en el tiempo? Cuando nosotros llegamos a los hogares ya había unos acuerdos entre las familias, entonces lo primero que hicimos fue respetar los acuerdos. Nosotros nunca dijimos cobre más, cobre menos, no cobre, no haga, no. Lo que la comunidad había decidido era lo que era posible, y eso lo respetamos desde el primer día, ¿no? Allí están, yo creo, que las garantías de la sostenibilidad. Luego ahora pues las cuidadoras, porque miren, esto es un proyecto de población y movilidad humana. Como yo les decía, hubo procesos de reunificación familiar. Es decir, las niñas, por ejemplo, del hogar de Angie, las niñas más grandecitas, esas niñas ahora están en la escuela, ¿no? Entonces, pues ese hogar, por ejemplo, cerró,
pero cerró porque ya no había niños pequeños en el entorno en movilidad humana que requirieran atención. Sin embargo, la cuidadora desarrolló una serie de habilidades de crianza para la crianza de otros niños. Esa es una habilidad, eso es algo que ella lleva consigo luego del proceso. Y en los hogares que actualmente funcionan, ahora pues se hacen afiches, se pone el anuncio en la iglesia, en la casa comunitaria, cuido niños, ¿no? Y los niños llegan al hogar en busca de algo que es muy importante, que es apoyo pedagógico. Yo creo que ahí Carmita acaba de estar en los hogares y nos decía que hay demanda, ¿verdad, Carmita? ¿Usted quiere contestar la pregunta y también lo de los jóvenes? Allá. Si bien es cierto, no todos se mantienen, pero en su gran mayoría la comunidad ve la necesidad de tener espacios. Cree en el desarrollo y el cuidado de los niños, o sea, hay un interés genuino dentro de las comunidades, los líderes comunitarios, las organizaciones de base comunitaria, hay una preocupación genuina y el tener estos espacios dentro de la comunidad, en una comunidad donde no hay mayores recursos donde los niños puedan salir, jugar o simplemente quedarse en un espacio seguro mientras sus padres hacen alguna diligencia. Entonces, se ve cómo se ha convertido un espacio de referencia para las familias, incluso sea por momentos, por horas, pero le valoran un montón y a veces la cuidadora tiene que decir que no, porque también tiene sus limitaciones. Sin embargo, pues los espacios están abiertos, están funcionando, no todos, pero sí en una parte, y son parte de esta comunidad y parte ya de esta dinámica propia generada por las diferentes comunidades. Así es. También otra línea de sostenibilidad, además de la comunitaria, que es que siempre, o sea, van a seguir existiendo en la medida de que se requiera. Estamos haciendo ya caminos de incidencia, de trabajo con el MIES, para que pueda identificar esto como una posible modalidad. Hay que hacer ese camino para poder mapear, para poder identificar y para poder hacer una réplica del modelo, que si bien el marco normativo de esta propuesta también está basado en la norma técnica del cuidado infantil en el país, entonces es cuestión de ir andando en ese proceso de incidencia. ¿Listo? El señor quería tomar la palabra. Realmente los padres no saben cómo dejarles a sus niños para irse a trabajar, para irse a buscar un medio. Sin embargo, de esto quería manifestar que no sé por qué se utiliza tanto la palabra comunitaria, siendo que la comunidad es una categoría bastante amplia y por lo que veo ustedes comienzan con los venezolanos y no comienzan en una comunidad donde existe el territorio, existe el mismo dialecto, o sea, hay unas grandes diferencias, Ecuador y Venezuela, si bien es cierto somos latinos, pero sí encontramos varias diferencias y no creo que se haya formado una comunidad. Es más, cuando se habla de comunidad, es que se participa toda la comunidad y todos sabemos que en las comunidades es muy difícil participar. Yo estoy contento con que en un hogar se haya hecho esto, es bastante amplio. Sí lo han hecho en muchos. Lo que un poco me preocupa, ¿por qué utilizar la palabra comunidad? Comunidades? No sé hasta qué punto es un eslogan, es una cosa atractiva para el proyecto. Eso nomás, gracias. Muchas gracias a usted. Usted tenía que tomar la palabra. Felicitarles por este gran esfuerzo y consultar cuál es la diferencia
Correcto. ¿Qué Ajá. posibilidad hay de generar? Decía, ya nos basamos en la norma técnica, ¿no? Entonces la norma técnica posiblemente tiene algunas indicaciones generales, pero en la parte metodológica, ¿qué, qué posibilidades hay, ¿no es cierto?, de sumar esfuerzos y tener un mismo, eh, una misma metodología, Ujú. un mismo, y cómo podemos llegar a instituciones que, que tenemos, que prestamos los servicios y que requerimos de asesoría. Correcto. Juan. Había una pregunta más, después la compañera. Ya. Bueno, cuando hablamos del tema de movilidad humana, estamos hablando de una población que tiene distintos tipos de vulnerabilidades. Entonces, en base a todo el movimiento que ellos tienen, porque a veces están en un territorio y luego se mueven a otro, y esto ocasiona que los niños desierten del programa, ¿no? Entonces, y también el ausentismo. Entonces, ¿cómo manejábamos este tema? Igual, ¿cómo motivábamos a los padres para que estén enviándoles a estas casas de protección, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo era el seguimiento para motivar a que participen? Mm, Creo que la compañera. ¿Y el Ah, y compañero? el compañero. Creo que bueno, tengo muchas preguntas, pero sé que el tiempo apremia y muchas personas tienen más preguntas. Primero, creo que es una apuesta necesaria, más en estos momentos. Es una apuesta muy bonita, muy organizada y creo que motiva, ¿no? Inspira como a seguir sosteniendo muchos espacios en otros lugares del país. Yo tenía como dos preguntas que me resonan mucho. La primera tiene que ver con los retos o con esas discusiones que han tenido que dar en medio de un contexto de crisis en el país, digamos que le han llamado conflicto interno y que sin duda pues territorios como Norte Sinaí, como Guayaquil, como Esmeraldas, como otras zonas en las que seguramente muchos de nosotros estamos, pues puede ser que aquí sea un entorno protector, pero afuera hay un montón de estímulos y de factores de riesgos con los que hay que vivir y con los que quizás hay que dialogar o con los que quizás hay que buscar como canales de acuerdos y límites. Entonces, quizás si alrededor de eso han tenido algunas discusiones, retos, reflexiones, como que no las pudieran compartir, sería muy nutritivo. Y la otra cosa es como desde un enfoque muy de género, son mujeres las que cuidan, las que normalmente cuidamos, las que sostenemos los cuidados y las que también estamos liderando cambios de protección y como formas no violentas, pero eso también cae, o sea, digamos, descarga una carga sobre las mujeres, una carga emocional. Vi que ustedes hacían como integraban el tema de medios de vida para las cuidadoras, para digamos, no solo sostener lo que significa técnicamente una asesoría al cuidado, sino también considerar sus condiciones materiales y sus condiciones de vida. Pero no sé si alrededor de este proyecto hubo discusiones sobre cómo la comunidad también empieza a sostener y a cambiar roles de género en los cuidados y a generar, digamos, una gestión de los cuidados en donde no sigan siendo las mujeres las que se cargan mucho más de este trabajo. Eso. Chévere, buenísimo. ¿Cómo? Bueno, por último, yo rescato lo que tú dices, Catherine. Yo trabajo en la CAF y justamente nosotros estamos impulsando muchísimo las modalidades flexibles, que creo yo que realmente en función de las grandes brechas que hemos visto ayer, hoy y que lo conocemos a profundidad, creo que es mucho más fácil, mucho más alcanzable y ustedes ya han superado esa barrera muy, muy complicada que es este tema de inseguridad aquí en lugares conflictivos realmente. Chévere, chévere. ¿Quieres conmigo? A ver, quiero. ¿Quieres contestar? A ver, voy rapidito. Bueno, muchas gracias. Quiero primero decir y plantear rápidamente que una experiencia pequeña, chica, acotada, genera mucho aprendizaje, pero también genera muchas preguntas y genera muchos aspectos no resueltos. No es que una experiencia chiquita resuelve todas. Por ejemplo, nuevamente nos interpela la pregunta que tú haces, que me parece central, o sea, las prácticas culturales machistas en el cuidado de los niños. Un proyecto como estos da cuenta de esa dificultad, pero qué complejo, ¿no es cierto?, tomar medidas, ¿no es cierto?, pensar el tema, pero está el tema ahí. Es decir, lo que tú colocas, un proyecto
proyecto como el que lo hemos presentado, no es que lo resuelve, pero lo vuelve a colocar. Y creo que es latente y creo que es fundamental resolverlo, pero sí hemos aprendido que pasa por aspectos de corte, llamémoslo así, cultural, por decirlo de alguna manera. Que quería también referirme a lo que planteó el compañero de World Vision respecto a la sostenibilidad. Fíjense, lo valioso de la propuesta, ¿no es cierto?, es que parte de una lectura de las prácticas propias de la comunidad, y ya voy al tema que planteó el compañero también sobre la comunidad, las prácticas que la comunidad hace, comillas, para sobrevivir su cotidianidad. Una de ellas es generar pequeñas redes, ¿no es cierto?, con transacciones económicas para cuidar a los chicos mientras salen a trabajar. Sobre eso se asienta el programa, sobre eso y algunas otras prácticas. Es decir, no viene desde afuera lo que hay que hacer, ¿no? Sin embargo, esa fortaleza del proyecto, a su vez, genera una pregunta respecto a su replicabilidad, sostenibilidad que preguntabas tú. Es decir, la tensión, ¿no es cierto?, y es una discusión, me parece muy importante como país, la tensión entre una práctica que desarrolla lógicas no formales, metodológicas, que se inscribe en prácticas, ¿no es cierto?, cotidianas de la gente, generalmente entra en tensión con la estandarización del servicio público. Generalmente, el servicio público dice esto funciona de 9 a 1, no, las prácticas de la gente no es de 9 a 1, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una tensión en la replicabilidad, es decir, cómo la política pública asume y fortalece las lógicas no formales de las prácticas de las organizaciones no gubernamentales, que generalmente tienen esta lógica. Ahí hay una tensión permanente, desde mi punto de vista, no resuelta en el país. Generalmente, el Estado lo que hace es colocar un estándar que no parte de las lógicas cotidianas de las comunidades, ¿no? Por varias razones. Esa tensión me parece que es una tarea pendiente de verlo, cómo resolverlo. ¿Qué hemos aprendido? Que en territorios como los que tenemos, también lo que decía el compañero, en territorios, generalmente en una amplitud de territorios del país, ¿no?, los servicios no llegan y emergen estas formas no formales de respuesta, pero que a su vez entran en tensión. Un dato, ¿no es cierto? Cuando presentamos esto por ahí, no digo dónde, lo primero que nos dijeron es no cumple el estándar los 3 metros cuadrados de la sala, comedor, cocina donde se hace la intervención, porque ese no es estándar. Entonces ahí entra la tensión. Ni siquiera nos referimos a los temas que tú colocaste. Entonces, ¿cómo? Y me parece que ahí tenemos una misión fundamental a la sociedad civil. ¿Cómo generamos de exigibilidad, de legitimidad respecto a las prácticas locales que se inscriben en formas o en metodologías no formales, pero que parten de las vivencias de las personas, ¿no? Yo creo que ahí hay una tensión permanente. ¿Podemos transferirle al ministerio? Claro que podemos transferirle al ministerio, pero el problema es cómo el ministerio decodifica y lo implementa, ¿no es cierto? Y creo que hay bastante recorrido como país para ver cómo se vuelve a estandarizar. Súper de acuerdo a la reflexión respecto a la comunidad, compa. Súper de acuerdo, ¿no? Nos inscribimos en familias. Las familias desarrollan, las familias como actores, actoras comunitarias, sus miembros, tienen una articulación con la comunidad. Generan también prácticas, llamémoslo así, complementarias de lo que va pasando en los hogares. Así es. Pero en definitiva, ¿no es cierto?, el conjunto de experiencias que nosotros lo hemos vivido y que es nuestra constante, no dificultad, pregunta hacerse, es exactamente eso. ¿Cómo pensar el desarrollo, la participación, la organización de la comunidad en pos de, cuando todos sabemos que la comunidad se reduce, en el caso de cuidado de los niños, a las mujeres y a algunas mujeres, en otros temas a algunos actores? No es, y en ese sentido me parece que es una chévere reflexión, no es la comunidad, ¿no es cierto?, sino que son fragmentos a veces, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo, porque nuestra actuación en y tenemos actuaciones en comunidades campesinas organizadas, donde ahí sí la práctica es distinta. Aquí estamos hablando de espacios de sobrevivencia, donde las lógicas culturales no tienen una perspectiva ancestral,
porque es un cúmulo de población que va llegando. Hace 25 años, tú has de saber mejor que yo, no había Monte Sinaí. Monte Sinaí es un conjunto de un rompecabezas de migración interna, local. Entonces no hay una base cultural donde podamos asentarnos para que la comunidad, por eso me parece muy acertado, tenga, ¿no es cierto?, un rol protagónico. Porque aquí uno podría decir, no sé cómo decirlo, sociológicamente no habría como un sentido a la comunidad. Aquí hay lazos de sobrevivencia, ¿no es cierto? Y por eso muy de acuerdo con tu comentario, ¿no? Eso, básicamente. Bueno, los hogares acogen actualmente a niños venezolanos y a niños ecuatorianos. Eso es una cosa importante porque de esa manera las cuidadoras encontraron un medio de vida en el hogar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo que tenemos es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que puede ser aplicada en diversos contextos. Puede ser, sin duda, yo creo, replicada con la comunidad local, en diversos pueblos, como decía el señor, en los barrios del sur de Quito, allí donde sea necesario, por el tiempo que sea necesario. Eso es otra cosa importante, porque partimos de la idea de que en las familias la vida cambia, la vida se transforma, los niños crecen. En el hogar de Angie, los niños se fueron a la escuela. Es decir, así es la vida, digamos, ese constante proceso de cambio, de transformación. Y la idea de los proyectos es, pues, adaptarse a eso, ¿no? O sea, acompañar esos procesos de las personas. Entonces, sí, es una herramienta que a mí me parece que sería de gran utilidad, por ejemplo, para trabajar con niños con discapacidad en los hogares, ¿no? Es decir, cómo introducimos metodologías de cuidado, cómo introducimos equipamiento a hogares donde hay niños con discapacidad, donde la señora tiene que salir a las 5 de la mañana para llevar al niño al centro donde le hacen la rehabilitación. Esta es una posibilidad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues no sé, Juan, si haya que añadir algo más o vamos cerrando. Catherine. No sirve nada un CDI, no sirve un CNH, evidentemente para esta realidad muy puntual y muy focal de una zona portuaria, por ejemplo, en la isla Trinitaria, donde muchos de los estibadores salen a trabajar en la madrugada y no tienen con quién dejarlos. Entonces, este tipo de modalidades también genera un tipo de flexibilidad nuevamente que cubre este nicho que muchas veces el Estado, por práctica, por estándares, como tú bien dices, que si no cumple 3 metros cuadrados, pero en 2 tal vez sí puedo cerrar un niño, ¿no? Entonces, Tal cual. Sí, para ir cerrando, incluso dentro de los hogares comunitarios tuvimos casos de algunas cuidadoras que por horas tuvieron que cuidar en la noche a niños y niñas por las dinámicas del trabajo. Entonces, son cosas que en territorio siguen sucediendo. Y anclado a lo que tú nos comentabas, el país está teniendo desafíos en esta escalada de violencia y es necesario seguir ampliando la mirada a estas dinámicas y a estas iniciativas comunitarias, nuevamente la comunidad, que nos van a empezar a generar nuevas maneras de hacer las cosas y de poder reconocer lo que ya está para desde ahí empezar a fortalecerlo mucho más. Desde el Comité Internacional de Rescate, desde el Centro de Desarrollo y Autogestión, estamos abiertos a seguir conversando y seguir construyendo sobre esta modalidad. Las metodologías están abiertas, las maletas itinerantes, todas estas discusiones, y nuestro enfoque es que Ecuador sin duda alguna necesita espacios protectores con un énfasis en la acción sin daño que permita también reflexionar sobre lo que está pasando en el país, pero sobre todo una política alrededor del juego. Los niños y las niñas en el Ecuador, las cuidadoras, los padres, las madres necesitan jugar para poder generar muchos más vínculos y para poder sanar también todo lo que está sucediendo. Gracias.